Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre escuchan estos temas que grabamos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Se dice que la justificación por la fe es el método de Dios para transformar al pecador en un ser justo. Es salvación por la gracia. Las expresiones justificación por la fe y salvación por la gracia pueden ser usadas indistintamente con referencia a ese proceso. Nadie entrará en el cielo sin ser justificado por la fe. La justificación por la fe es el medio designado por Dios para la remisión de los pecados, y quien no acepta a Jesucristo como Salvador morirá en sus pecados. Y Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Visto que nadie será salvo sin justificación, debe ser de suma importancia su comprensión y aceptación. Desde Adán, la justificación por la fe se hizo operante cuando nuestros primeros padres pecaron. En la era patriarcal, durante la época del Antiguo Testamento, todo sacrificio ofrecido con genuina fe representaba la justificación por la fe. El apóstol Pedro declaró que somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Antes de haber desobedecido a Dios, Adán y Eva no tenían necesidad de vestimenta. El Señor los cubría con una vestimenta de luz, símbolo de su propia justicia. Cuando ellos pecaron, se desvaneció esa vestimenta de luz. Entonces el Señor hizo túnicas de piel y lo vistió. Génesis 3:21. Esas pieles eran un constante recordatorio de la cobertura de luz que había perdido, y les enseñaba la importantísima lección de que la restauración y la salvación solamente podía ocurrir mediante una muerte vicaria, la muerte del Hijo de Dios y la aceptación de esta por fe. Fe versus obra. Cuando Caín y Abel se aproximaron a la puerta del Edén para adorar a Dios, estaban familiarizados con las instrucciones divinas para su salvación. Sabían que los sacrificios sobre el altar constituía la expresión de fe en el Salvador que iba a venir y en su perdón y justicia. Abel ofreció en sacrificio un cordero de las primicias de su rebaño, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Los pecados de Abel fueron perdonados y él fue justificado delante de Dios. Caín menospreció las recomendaciones del Señor. Él presentó sus propios frutos, producto de su propio esfuerzo y trabajo. Confió en sus propios méritos, buscando la justificación por las propias obras. El Señor no lo aceptó. Caín permaneció bajo la condenación. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín.
Libro Fe y Obra, página 97. Amigo, el pecador solamente podrá transformarse en justo si por la fe comparte el don gratuito de la perfecta justicia de Cristo. El altar de la continua expiación frente al lugar santo mostraba la necesidad de una constante dependencia de la sangre de Cristo. El propiciatorio sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo prefiguraba a Cristo como la fuente de misericordia, perdón y justificación. La base del servicio del santuario era la luz de la justificación que dimanaba del Cordero de Dios como la garantía, el sustituto, el justificador y el santificador del hombre. El asunto central de los profetas del Antiguo Testamento en relación con la primera venida de Cristo era la justificación por su intermedio para toda persona arrepentida y creyente. Ese grandioso tema alcanzó su punto culminante en la presentación profética del Mesías en Isaías 53, 5 y 6, cuando nos dice: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En los tiempos de Cristo, cuando Jesús vino a la tierra en su primera venida, la religión de los judíos se había degradado en justificación por las obras. Ellos pensaban que podían obtener la salvación obedeciendo meticulosamente las centenas de reglas y preceptos que habían inventado. Jesús enfrentó esa situación resaltando la importancia de la justificación por la fe. Él pretendía restaurar el conocimiento de la verdadera religión fundamentada sobre la justificación por la fe. El evangelio que él confió a los apóstoles y a sus sucesores se centraba en la justificación por medio de la cruz. Predicando en Antioquía, el apóstol Pablo dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 y 39. Apreciados amigos, la justificación por la fe es un asunto trascendental en toda la Biblia. Desde la primera promesa de su salvación en Génesis 3:15 hasta la bendición descrita en el último versículo del capítulo final del último libro, el Apocalipsis, que nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis 22, 21. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que este tema que hemos tocado en esta oportunidad sea de gran bendición para todos nosotros. Entender que nuestro esfuerzo personal de nada sirve. Somos salvos por gracia. Y esto es un regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amigos, te seguimos invitando para que sigas escuchando estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. Que también, si tú deseas, puedes